y por su misericordia estamos nosotros aquí. Es por su gracia absoluta, hermanos. Yo quiero que hagamos una oración para comenzar. Usted ahí incline su rostro, cierre sus ojitos. Vamos a pedirle al Señor que tome el control, que Él haga lo que Él tenga que hacer en nosotros y que sea Él bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, papito lindo, nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más, Señor, como lo hemos hecho desde que llegamos, Señor, para pedirte que tomes, Señor, tú el control, Señor, de lo que nosotros, Señor, queremos hacer, Señor. Que tomes el control, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, venga a nosotros, Señor, como esa agua, Señor, fresca, Señor, en nuestra vida, Señor, para que nos dé aliento, nos dé gracia, Señor, nos dé la bendición, papito. Te pedimos, Señor, que abran nuestros ojos, Señor, espirituales, y que toque, Señor, en lo profundo de nuestro ser, y que nosotros, Señor, en esta noche seamos bendecidos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que prospera, Señor. Que no sea la palabra de un hombre, Señor, sino tu palabra, la que viene en tu corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu tome el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Vamos a dar inicio en esta noche. Amados hermanos, la palabra del Señor dice en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento el pueblo era destruido. El pueblo era destruido por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros los miércoles, los domingos, cada vez que se enseña aquí la palabra del Señor, los lunes? Venimos a adquirir conocimiento. Amado hermano, yo quiero que usted me preste bastante atención, porque eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Tenemos nosotros que adquirir conocimiento para ser librados de las cosas que están en este mundo, que están en este momento y que se van a dar aún más. Porque hay cosas muy fuertes que se van a dar en este mundo, ¿verdad? En este sistema que conocemos como mundo. Y tenemos que estar nosotros apercibidos, y enterados para nosotros no caer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, por doctrina nadie se salva, ¿verdad? Como dicen, pero por falta de doctrina se puede meter en unos problemas bien grandes, se puede meter en unos problemas bien gruesos, y eso es lo que quiero que vayamos viendo en esta noche. No sé si ustedes vieron el título, se llama La Iglesia Novia versus el Espíritu de Error. No sé si ustedes alguna vez, si han escuchado, pero algunos de ustedes tiene bien claro, o a alguien le falta saber bien claro qué es el espíritu de error. ¿Qué es el espíritu de error? Porque la Biblia habla del espíritu de error. Como la Biblia también habla de la iglesia novia. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón. Yo hablaba con el pastor y yo le decía, el Señor ponía esto en mi corazón. Son temas escatológicos, temas de tiempos finales, pero temas demasiadamente necesarios para nosotros. ¿Verdad? En este tiempo que estamos viviendo para la iglesia. La iglesia novia versus el espíritu de error. Ahora, en Apocalipsis 21:9, vamos a entrar ahí para que vayamos viendo lo que es la iglesia novia. Aquí vienen unos versículos bien bonitos para que nosotros se nos aclare bien el entendimiento. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos como entrada, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que el Cordero tiene una esposa, ¿verdad? Una esposa, que el Cordero se va a casar, el Cordero de Dios, y que él tiene su novia y que la está preparando para esto, También Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios, palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros le bajamos la lupa a estos 2 versículos que hemos leído, apenas estos 2,
entendemos de que hay una boda, de que hay una esposa, hay una novia para el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Pero dice que es palabras verdaderas de Dios. Cuando yo estudiaba eso, yo decía, Señor, es que es una promesa tuya que se va a cumplir. Queramos o no, así muchas personas no crean, así muchas personas nieguen esto. Es una promesa de parte de Dios que se va a dar en el tiempo que Dios ha determinado. La Biblia dice que nosotros no tenemos que tenerlo por tardanza, sino que Dios tiene misericordia. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, Dios tampoco se va a arrepentir. Es una promesa firme que Dios tiene. ¿De qué? De que hay bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hay una promesa de parte de Dios de que esto se va a dar. Y Dios no va a mentir. No se retrasa, sino que Dios tiene misericordia. Dios está teniendo misericordia. Ahora, en Efesios 5, 25, 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y oiga qué lindo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, pareciera, ¿verdad?, que se redunda mucho en este tema. Nuestras coberturas, nuestros pastores, los apóstoles, hablan y hablan y hablan una y otra vez acerca de estos temas, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque es tan necesario de que esto quede bien remachado en el corazón nuestro. Es tan necesario que nosotros entendamos de que el alma es olvidadiza y que el alma tiende a olvidar las misericordias de Dios y que el alma olvida la palabra del Señor también. Y es necesario hablarlo una y otra vez. ¿Por qué? Para que eso esté vigente en nuestro corazón. Porque si eso está en nuestro corazón, eso es lo que va a subir a nuestros pensamientos. Y si eso es lo que está en el pensamiento, eso es lo que va a estar en la boca. Y así van a ser nuestros pasos. Pensando que la iglesia del Señor Jesucristo no es cualquiera. La novia del Señor Jesucristo no es cualquiera. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque como algunos aquí venimos de otros lugares, otras iglesias, ¿verdad?, que se nos había dado enseñanzas, a veces enseñanzas que tal vez no eran muy profundas, ¿verdad? Y muchas veces se creyó de que toda la iglesia era la que iba a formar parte de la novia del Cordero. Pero nosotros, si estudiamos la palabra, le bajamos la lupa y le pedimos al Señor de que Él nos revele esto como es verdaderamente, nos damos cuenta de que no es toda la iglesia la que va a tener ese privilegio, sino es una parte de la iglesia. Y aquí nos está dando a nosotros las características de cómo es esa iglesia. ¿Cómo es esa iglesia? Dice: santificarla, habiéndola purificado, santa, purificada, a fin de presentársela a sí mismo como, hermanos, una iglesia gloriosa. Yo hablaba con mi hermano ayer y yo le decía: ¿cómo es la gloria del Señor Jesucristo? Amado hermano, analice por un momento cómo es la gloria del Señor Jesucristo. Yo le decía a mi hermano: Él está sentado a la diestra del Padre. Él ahora, cuando venga la segunda venida, Él ya no va a venir como ungido ni como Mesías, sino viene como Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de los cielos y la tierra. Entonces, si usted analiza esto, ¿cómo es la gloria de ese Rey? Si usted se pone a ver un presidente como el actual, ¿verdad?, Biden, que está ahorita en Estados Unidos, estas personas, ¿verdad?, tan prominentes, las montones de cosas que tienen, la honra que le dan y todo, pero nadie en este mundo se puede comparar a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Y ahora dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Otras versiones dicen que Él la ha revestido de su gloria. Entonces, la iglesia novia, la amada del Señor Jesucristo, la que va en el doble arrebatamiento, es una
una iglesia que está revestida de la gloria del Señor. Y yo le decía a mi hermano, ¿será que estamos nosotros revestidos de esa gloria? ¿Será que estamos nosotros como Moisés, verdad, que hasta que brillamos con esa gloria, con esas vestiduras, porque dice que se le concedió vestirse de lino fino? Amados hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que pensar bien, porque una de las cosas, bueno, no me voy a adelantar yo mismo, no me voy a hacer sacrificio yo mismo, tenemos nosotros que analizar bien esto y pensar que la iglesia novia tiene un estatus bien alto, está revestida de la gloria del Señor, se le concedió estar vestida de lino fino, dice que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué serán esas cosas semejantes? Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santa y sin mancha. Entonces, características son estas de la novia del Cordero, Tenemos aquí, amados hermanos, un texto bien hermoso que nos han enseñado a nosotros nuestros pastores, pero también los apóstoles, y esto viene de las coberturas, ¿verdad?, de nuestro apóstol Sergio Enríquez, que esto el Señor se lo revelaba a ellos, que está en Apocalipsis 12:1. Es bastante largo, pero usted lo puede estudiar bien en su casa. Se ha hablado bastante aquí. Lo que estamos haciendo es remachar un poquito para continuar con el tema, pero la Biblia enseña que hay un dragón, ¿verdad?, que hay una señal en el cielo, que hay una mujer vestida del sol y con la luna bajo sus pies, y que hay un dragón dispuesto ¿a qué? A devorar el niño que esta mujer va a tener, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer tiene al hijo, dice que es arrebatado para el trono de Dios. Esto es doctrina Benecer. Es arrebatado para el trono de Dios. ¿Y qué pasa con la mujer? La mujer dice que es llevada al desierto. ¿Qué simboliza el desierto? El desierto es tribulación. ¿Y quién es el niño que es arrebatado para el trono de Dios? Este viene a simbolizar el grupo de la iglesia que viene a convertirse en la novia del Cordero, en la que alcanza un estatus más alto, en que le dan un premio más alto y el galardón completo. ¿Por qué? Porque se guardó para el Señor. Aquí en Apocalipsis, me equivoqué por 65 libros. Aquí en Apocalipsis 12:1 usted puede leerlo y darse cuenta de que esto no es un invento de hombre, hermano. Ahora, esto es una pincelada de lo que es la iglesia novia, ¿verdad? Entendemos bien que no es toda la iglesia la que va a ser doblemente arrebatada, porque acordémonos, amados hermanos, que toda la iglesia, de todas las naciones, de todos los tiempos, que fueron salvos por el Señor Jesús, que creyeron, nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo en su tribunal, pero de ahí se nos van a pesar las obras, y ahí es donde la iglesia novia sube y la iglesia que no dio la talla va a pasar tribulación. Entonces hay una clara distinción, ¿verdad? Hay una clara distinción aquí que nosotros tenemos que entenderla, porque como les decía ahorita, por falta de conocimiento el pueblo es destruido. Podríamos decir, por falta de doctrina o por falta de entendimiento y conocimiento profundo, mucha iglesia va a pasar tribulación. Gloria a Dios. Adiós. Amén, hermanos. Hay pasajes de Zacarías habla, yo lo he dicho, un día le dije, bueno, hay muchos pasajes, pero ahí está Zacarías 13:8, voy a leer el 8 y el 9 nada más. Dice la palabra del Señor, dice, y acontecerá que toda la tierra, dice Jehová, que de las 2/3 partes serán cortadas, y en ella, y se perderán más de la 1/3 parte, dice, y quedarán, y se meterán en el fuego a la 1/3 parte, dice, y se fundirán como se funde la plata, y se probará como se prueba el oro, y invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, dirá, Jehová es mi Dios. Sí, gloria a Dios. Amados hermanos, es tan cierto esto. Cuando se habla en la iglesia no de la esposa del Cordero,
La Biblia siempre nos da a nosotros pistas. Es que, hermanos, la Biblia tal vez no nos dice a nosotros el texto completo como nosotros a veces lo decimos aquí o lo dicen los pastores, pero la palabra del Señor, por eso es que hay que escudriñarla, porque hay mensajes encriptados, hay misterios que tienen que ser revelados, hay cosas que están ocultas y hay pistas que la palabra del Señor nos da. Cuando se habla de la esposa del Cordero, casi siempre se habla en minoría, casi siempre se habla de que son pocos los que van a alcanzar este estatus. Son pocos, no son cantidades, no son muchos. ¿Por qué? ¿Cómo presenta la palabra del Señor a Jesucristo? Como una puerta estrecha y un camino angosto. ¿Y cómo presenta al demás? Ancho y espacioso. Dice que son muchos los que pasan por ahí, pero por la estrecha son pocos los que pasan. Ahora, si sacáramos en relación, ¿verdad? En relación de una mujer adulta a un niño, ¿cuánto sería ahí el porcentaje, verdad? El peso de una mujer adulta a un niño, cuando es recién nacido, 3 kilos, 4 kilos, qué sé yo, ¿verdad? Eso es lo que se va. Entonces, tenemos que estar apercibidos y atentos a ser nosotros parte de la novia del Cordero, para que no nos engañen, para que por falta de entendimiento tengamos que pasar nosotros lo que Dios no quiere que pasemos, porque Dios no llamó a la iglesia a pasar tribulación, pero por causa de el endurecimiento del corazón y un montón de factores más, es que mucha parte de la iglesia va a tener que pasar ahí, pero esa no es la voluntad del Señor. Pero como veíamos ahorita, en la iglesia novia, pero versus el espíritu de error, porque es una guerra, es una batalla lo que se está dando en este tiempo y de tiempos anteriores. Ahora, el espíritu de error, ¿quién es? Bueno, aquí yo le ponía en 1 Juan 4:6, dice así la palabra del Señor: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, parafraseando, lo está diciendo, en esto el que nos oye tiene el espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el que no los oye está siendo afectado por el espíritu de error, Ahora, espíritu de error, hermanos, es que esto es lo hermoso de la palabra del Señor. Es que cuando usted está leyendo, y usted está leyendo en 1 Juan 4:6, y usted lee espíritu de error, es ahí donde hay que detenerse, es ahí donde hay que escudriñar, es ahí donde hay que profundizar. Espíritu, del griego pneuma, que se puede traducir como viento, se puede traducir como espíritu, como lo dice aquí, pero también se puede traducir como demonio. Entonces, ¿quiénes son los que ministran este error? ¿Quiénes son los que ministran esto? Espíritus ¿de cuáles? Espíritus inmundos. Espíritus que no tienen parte con Dios, Ahora, error, porque es espíritu de error. Entonces, error es de una palabra griega que se dice plané. Entonces, un pneuma, plané. ¿Qué es plané? Es error, es extravío, es deambular, es desviarse de la piedad. Entonces, esto es lo que viene a ser el espíritu de error hoy en día. Y se ha estado manifestando desde tiempos antiguos, pero va a tener una culminación, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, queda bien claro, ¿verdad? El espíritu de error es un espíritu, ¿verdad?, inmundo. Acuérdense que la Biblia dice que hay falsas doctrinas, ¿verdad?, que son enseñadas, ¿por qué? Por demonios. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Me está entendiendo, hermano? No lo estoy confundiendo. Entonces, este es el espíritu de error. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ¿dónde opera el espíritu de error? Porque eso es lo que tenemos que nosotros estar apercibidos, ¿verdad? Hay un espíritu de error que se opone y que batalla contra la iglesia novia, contra la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Y dónde está operando este espíritu de error? Aquí vemos en 1 Juan 2, 18 y 19, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el 19:
salieron de nosotros. Oiga usted, ponga atención, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿dónde se manifiesta este espíritu? Entre nosotros. El espíritu del error, ¿dónde está manifestando? Entre nosotros, entre la iglesia. Aquí lo dice claro. 1 Juan 2, 18 y 19 está diciendo que salieron de entre nosotros. ¿De dónde salió el que entregó al Señor Jesucristo? Dentro de los 12, dentro del grupo. Entonces, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde opera el espíritu del error? Opera dentro de la iglesia. Opera dentro del grupo de los hijos de Dios. Opera en los hogares. Ahí está. Este es el área donde Él está trabajando. Por eso tenemos que prestar muchísima atención. El espíritu de error se mezcla entre los creyentes, pero no está de acuerdo con ellos, sino que trata de extraviarlos. Les escribía yo aquí. Este espíritu también es llamado, como veíamos aquí, anticristo. Anticristo. No el que llega antes de Cristo, sino el que se opone a todo lo que es Cristo. Lo que se opone a la verdad del Señor, el que se opone a la salvación del Señor Jesucristo, también es llamado el anticristo. Entonces tenemos claro dónde está operando este espíritu, ¿verdad? Entonces el espíritu del error es una realidad que estamos viendo nosotros hoy en día, aquí en 2 Juan 1, 7, 9, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Oiga, quien esto hace es el engañador, otra vez, y el anticristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. El espíritu engañador, espíritu del anticristo. Entonces, a través de los textos que hemos citado, ¿verdad?, la palabra de Dios, vemos la veracidad y la realidad de este personaje, que no es un fruto de una mente inventiva, sino es una verdad que se está dando hoy en día. Este espíritu también se llama anticristo. Llegará a su culminación en tiempos finales o escatológicos, le ponía yo aquí, a presentarse al mundo como el inicuo, el hombre de maldad, segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9. Entonces, el espíritu de error, ¿cuál es la culminación de él? Porque él está operando en el mundo siempre. ¿Cuál es la culminación de él? ¿Venir a dónde? A encarnarse en esta persona que la palabra del Señor llama el inicuo, el hombre de maldad, el que no tiene nada bueno en él. Entonces, amados hermanos, vemos a través de la palabra del Señor que esto no es un invento, que esto es una realidad que se está viviendo hoy en día. ¿Estamos claros? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, es una lucha real y verdadera. Una lucha real y verdadera. Que nosotros tenemos que pedirle al Señor de que Él toque nuestro corazón, que Él nos dé el discernimiento de espíritu, que Él nos dé la gracia para que cuando nosotros abramos las escrituras, para cuando se nos enseña aquí desde los púlpitos, nosotros podemos recibir esa palabra en el corazón, que nos libre a nosotros de esta batalla que estamos viviendo hoy en día. Amados hermanos, es una batalla que se está dando porque este espíritu está queriendo venir a luchar y está luchando fervientemente contra la iglesia de Cristo. Ya vamos a ver cuáles son los objetivos y esto que Él tiene. Pero, ¿dónde es el escenario de esta batalla? Como leíamos ahorita, ¿verdad? La lucha se da en el escenario mundo, en todas las naciones y a través de todos los tiempos. En todas las naciones, ¿cómo? A través de las falsas doctrinas y el caos en la comprensión de la palabra de Dios que hay presente en la iglesia. También a través de todos los tiempos, por ejemplo, las rebeliones a través de la historia, lo que nos muestra que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y no solo en tiempos finales. Ok, a través de toda la historia ha estado este espíritu. ¿Dónde lo vemos? Yo le ponía aquí como ejemplo. Vemos la operación del espíritu de error, lo vemos en Caín, ¿verdad?
que él al llegar a ofrecer una ofrenda que no era agradable al Señor porque sin sangre, ¿verdad?, no había remisión de pecados. En cambio llega Abel con un espíritu más lúcido, un entendimiento más lúcido, ¿verdad?, con un espíritu de verdad, y ofrenda aquello que Dios quería recibir, ¿verdad? En la vida de Caín vemos nosotros cómo este espíritu de error lo lleva a cometer a él un acto desastroso, que es matar a su propio hermano y recibir el castigo que Dios le da. También donde vemos claramente a través de la historia del espíritu del error, lo vemos cuando se unen, ¿verdad?, para hacer la torre de Babel. Yo le ponía ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que se multiplicaran y se esparcieran sobre toda la tierra. Esa fue la ley que el Señor dijo, esa fue la palabra y la ordenanza que Dios había dado. Pero ¿qué pasa con estas personas? Se unen y dicen, vámonos todos para aquel valle y hagámonos una torre bien alta que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Y todos, creo que todos conocemos el significado de esto, pero claramente están obrando en contra de la voluntad del Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando dicen, por si fuésemos esparcidos, ¿verdad? Querían una torre alta, ¿por qué? Por si fuésemos esparcidos. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? ¿Qué entendemos? Que ellos sabían que estaban en contra de la voluntad de Dios. Sabían que estaban en contra de los planes del Señor. Y se unen en un espíritu de error tan grave. Es el asunto que Dios mira y dice, nadie los va a hacer cambiar de opinión. Ahora, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer con ellos? Confundirlos. Confundirles el lenguaje, ¿para qué? Para que fuesen esparcidos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre se va a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ahí vemos claramente el espíritu del error haciendo, ¿verdad?, estragos también. ¿Dónde más? En el Israel físico vemos también cómo ellos reciben la palabra revelada del Señor, ¿verdad? Reciben las tablas de la ley. Dios les da a Moisés, este líder, ¿verdad?, para que les enseñe y les muestre la voluntad de Dios, pero una y otra vez caen en el error, caen otra vez en idolatría, caen en actos vergonzosos, y por eso hoy en día el Israel físico tiene una pausa esperando a pasar tribulación, para que cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la novia sea llevada, el Señor le va a poner otra vez play a Israel y comienza a tratarlo otra vez. Pero por eso Israel hoy está en pausa. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el espíritu de error, cuando bien les habían dado la verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿quién más? El rey David. Solo para dejarlo bien remachado, bien recalcado, me ve estos ejemplos. El rey David, bueno, ¿qué se puede decir? Tanto se puede decir del rey David, ¿verdad? Pero vemos en el error que él cae también. El rey Salomón, vemos un hombre lleno de sabiduría, nadie como él, decía el Señor Jesucristo, sabio, ¿verdad?, entre los hombres, y al final de cuentas, ¿cómo termina? Cayendo en un error, Tantas mujeres que tenía con costumbres ajenas a lo que Dios le había enseñado a Israel, que al final de cuentas lo confundieron, y este espíritu de error lo logra desviar de lo que Dios quería. Un hombre de la talla del rey Salomón, un hombre de la talla del rey David, cayendo en eso también. Entonces, por eso, hermanos, es que yo les decía a ustedes ahorita, tenemos que tener la mirada bien puesta, tenemos que tener una visión bien clara, tenemos que saber bien dónde están nuestros pies. ¿Por qué? Porque uno no sabe si sigilosamente este espíritu se ha metido y ha venido extraviando nuestros pasos, ha venido extraviando nuestros sentimientos, ha venido extraviando nuestros pensamientos, queriéndonos llevar a nosotros a otro lugar donde Él nos pueda vencer. Porque si estamos unidos y estamos en la casa del Señor, estamos bajo cobertura, y todo esto difícilmente nos van a vencer, gloria a Dios por eso. Pero si logra extraviar los pasos nuestros, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la ovejita que se aparta del redil y se va sola allá a la oscuridad de la noche? ¿Qué pasa? A los peligros de la noche. ¿Me entienden? Tenemos que tener bien clara la doctrina. Tenemos que tener ese entendimiento bien lúcido. ¿De dónde estamos? ¿De dónde quiere Dios que nosotros estemos? Gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor.
dijimos, ¿verdad? Que esta batalla se da en el escenario mundo, para que nosotros nos fijemos de cuán recia es esta palabra, esta lucha, esta batalla, cuán verdadera y cuán peligrosa, ¿verdad? Se está dando en el escenario mundo, se está dando esta batalla. Mateo 5:14, vamos a ver cómo es este escenario. ¿Cómo está el escenario mundo ahorita, hermanos? Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Pero entonces, si quitan la luz del mundo, ¿qué queda en el mundo? Si quitan a la iglesia, ¿qué queda en el mundo? El mundo está en oscuridad. El mundo está en oscuridad. La luz de este mundo en este momento es usted, amado hermano, que usted está ahí sentado en esa silla. Soy yo que estoy aquí por el privilegio que Dios me da, pero somos la iglesia de Cristo, la luz. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mundo está en una completa tiniebla. Ahora, Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahora, ¿qué hay en el mundo? Tropiezos. ¿Tropiezos para quién? Tropiezos para la iglesia del Señor. Tropiezos para aquel que decide guardarse para el Señor. Tropiezos para aquel que decidió guardar su corazón en santidad para el Señor. Esto es lo que hay en el escenario que se está dando esta batalla. Tropiezos. Ahora, ¿a quién le pertenece ese mundo, ese sistema del que estamos hablando? No el planeta Tierra en sí, sino el sistema pecaminoso en el cual estamos viviendo nosotros hoy en día. Dice Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y sigue adelante, cuando no lo escribí, se me olvidó. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿cómo es que Él se los va a dar si no fueran de Él? ¿Ah? Quiere decir que este sistema que hay, que llamamos mundo, ¿le pertenece a quién? Al diablo, le pertenece al enemigo, le pertenece a la maldad, a la iniquidad. Entonces, para que nosotros le bajemos la lupa, pongamos las barbas en remojo y nos demos cuenta que no es cualquier batalla la que nosotros estamos, porque le digo algo, puede ser que usted la esté pasando muy bien y gloria a Dios por eso, pero si usted es hijo de Dios, usted está dentro de esta batalla. Si usted alguna vez aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y le creyó, usted pertenece a los ejércitos del Dios vivo y por ende usted es enemigo del ejército adversario. No hay otra cosa, no hay un neutro, no hay un estado donde estar ahí, un limbo, no. Si usted es hijo de Dios, usted está envuelto en esta batalla. Por eso tenemos que estar bien apercibidos. Bien apercibidos. Y aquí viene algo bien tremendo, hermanos. Algo bien tremendo. Bueno, aquí esto se lo ponía como referencia si los quieren anotar también. Isaías 23:17. El que se mete mucho con el mundo, el que comienza a amar mucho al mundo, ¿en qué cae? Fornicación. Isaías 23:17. Isaías 24:4. Un mundo que está caído. Isaías 13:11, un mundo de maldad. Así lo llama la palabra del Señor al escenario donde se está dando la batalla más épica, diría Sebastián, que se ha podido dar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien apercibidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta lucha, hermanos? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta lucha? Ok, segunda de Juan 1:7 al 8 dice, porque muchos engañadores, otra vez, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice, mirad, póngale bastante atención a este versículo 8, porque aquí hay una clave bien hermosa. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. El galardón completo. ¿Qué es el galardón completo? ¿Qué es el galardón completo? Acuérdense que como iglesia vamos a llegar al tribunal de Cristo. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? Para darnos a nosotros galardones y darnos premios, cual haya sido la obra de nosotros. Entonces, el galardón completo
es ser doblemente arrebatados, es ser convertidos en la iglesia noble, la que se casa con el Cordero de Dios. ¿Cuántos aquí quieren casarse con el Cordero de Dios? ¿Cuántos aquí anhelan esto, verdad? Hermanos, uno de los motivos más fuertes por el cual se está dando esta lucha, por el cual el enemigo está trabajando a tiempo completo, porque él no duerme y él no descansa, es para robarse el galardón completo. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y que puedan recibir el galardón completo. Amados, la iglesia que no se guardó, la iglesia que no le importó la santidad, la iglesia que no tenía nada que ver con la palabra del Señor, la iglesia que amó más al mundo que a la palabra del Señor y su presencia, a esta iglesia no le van a dar el galardón completo. Habrán premios y habrán cosas que se ganaron por obras que se hicieron. Amados, gracias. Habrán premios que se van a dar, pero el galardón completo no lo va a recibir. La iglesia que en baja tribulación, ya le voy a decir aquí, perdió el fruto de su trabajo. Es una iglesia que perdió el galardón completo. Entonces, por eso es que está trabajando el enemigo. Por eso es que usted ha tenido tanta lucha. Por eso es que usted a veces siente que usted ya no aguanta más. Por eso es que a veces usted siente que la lucha se vuelve demasiado difícil. Por eso es que usted a veces siente de que usted necesita administrarse, que usted necesita que lo ayuden. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando en contra suya, en contra de sus hijos, en contra de su familia. Amados hermanos, a veces tomamos muy en poco esto. A veces tomamos en poco venir a la casa del Señor. A veces tomamos en poco escuchar la palabra del Señor. Y me atrevo a decir esto, y lo digo con todo respeto, pero es la verdad. A veces tomamos tan en poco la palabra que se nos da de profecía. A veces tomamos tan en poco cuando el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. A veces tomamos tan en poco el mensaje que viene del cielo, que Dios pone en el corazón de un siervo y se lo da a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces salimos de esa puerta, de esos portones, y cuando vamos por la calle ya no nos acordamos que nos habló el Señor. A veces tomamos en poco las reuniones que aquí se hacen. Hermanos, esto no lo hacemos por llenar un espacio. Esto no se hace por religiosidad. Que Dios reprenda al diablo y que Dios nos ayude a salir de esas situaciones. Esto es una realidad. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a ser equipados para que este espíritu que está allá afuera, que se mueve y que está en medio de nosotros, no nos pueda vencer. Aquí se nos da el pan y se nos da el alimento para que nosotros nos fortalezcamos en el espíritu, para que no andemos cabizbajos allá afuera, debajo del zapato del enemigo muchas veces, en áreas de nuestra vida que no hemos podido vencer, hermanos. Tenemos que dar importancia a esto, porque el enemigo es feroz. La Biblia dice que es como, no es, pero es como un león rugiente que está viendo a ver quién se devora, tiene hambre. Y usted ha visto un león rugiente, usted ha visto un león con hambre, un león furioso, qué cosa tan terrible. Con solo verle la cara, los ojos, uno hasta que se palmaría de miedo, no solo verlo. Y así anda el enemigo. Pero muchas veces la iglesia del Señor, y no digo esta, digo la iglesia en general, la iglesia en general está divagando en dos pensamientos. La iglesia en general está pensando en las cosas de este mundo, se está dejando extraviar por esto. Y el galardón va a ser robado si no ponemos las barbas en remojo, si no decidimos de una vez por todas nosotros ponerle atención a lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuántos pueden levantar su mano y darle gloria a Dios? Dale un aplauso a la presencia del Señor. Ahora, todavía me queda buen tiempo. ¿Cómo se libra esta lucha contra la novia del Cordero? Ahora aquí vamos a estar hablando. Ahorita estábamos hablando
de cómo el enemigo y el espíritu del error se ha levantado peleando contra la iglesia para robarle el galardón completo. Ahora aquí vamos a hablar de cómo este espíritu quiere atacar a la iglesia novia. Bueno, para esto, no, todavía no vean eso. Vean, para esto, nosotros tenemos que ir y estudiar algo que fue hace casi 4000 años, que está en Génesis 24. Todos conocen esta historia hermosa, maravillosa, que es sombra y figura de la iglesia novia que se casa con el Señor Jesucristo. Génesis 24 nos cuenta la historia, perdón por mi garganta, hermanos, porque está un poco conectado. Génesis 24 nos cuenta la historia de cómo Abraham, que tipifica al padre, envía a Eliezer o a Eleazar, no sé cómo le quieren decir, ¿verdad? Que es figura del Espíritu Santo, a traerle la amada a Isaac, que es figura del Señor Jesucristo. Muchas veces se ha hablado de esto, no tengo ni por qué decirle esto, usted lo conoce bien. Pero ahí, en esa historia, y en Génesis 31, se nos dan a nosotros unas claves bien hermosas, unos tips, diría yo, bíblicos, bien lindos, para que nosotros entendamos cómo es que el enemigo está librando esa lucha contra la iglesia novia, contra la novia. Acuérdense que Rebeca, la esposa de Isaac, tipifica y simboliza a la iglesia novia, a la que se casa con el Cordero, no la que es de vuelta, sino la que se casa con el Cordero. Vamos a irlo viendo, se lo voy a poner aquí, creo que lo trae. Un segundo. Ok. Dice, el entorno de donde sale Rebeca. El entorno. Dice que sale de la casa de su padre. Génesis 24, 25. Pero también algo que el Señor me pone en el corazón ahorita. Eliezer, digámosle Eliezer, ¿a dónde va? Eliezer va a Mesopotamia. A Mesopotamia a buscar la esposa de Isaac. Ahora, ¿qué significa Mesopotamia? Porque es que eso es lo lindo de la Biblia. Los números, los nombres, todo tiene simbolismos y tiene enseñanza. ¿Qué significa Mesopotamia? Significa entre dos ríos. Aguas o entre dos aguas. ¿Qué simboliza el agua? La palabra. Están entre dos palabras. Politeísmo. Adoraban varios dioses. Y ya lo vamos a ir viendo. Esta casa simboliza al mundo. Dice que está en la casa de su padre, ¿verdad? Esta casa simboliza al mundo por varias razones. Se las voy a decir rápido. Aquí están los versículos, pero ya lo vamos a ver para que sea que no lo estoy mintiendo. Dice, primero, casa contaminada con las costumbres del mundo. Génesis 31, 19. En segundo, un lugar donde la querían retener. Génesis 24, 55. Tercero, un lugar donde se amaba la riqueza. Génesis 31, si está más adelante. Cuarto, sin el entendimiento del plan divino. Génesis 24, 50. No, vaya eso no. Ahora, dice, lo anotaron, ¿verdad? Para que lo estudien en sus casas. Ahora, ¿qué les dije primero? Que es una casa contaminada con las costumbres del mundo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo? Porque la Biblia enseña, cuando usted lee el texto ahí, en Génesis 31, usted se da cuenta de que cuando Jacob agarra a sus dos esposas, ¿verdad? Y se va a escondidas de Labán, del papá de Raquel y de Lea, dice que se van cuando de pronto los alcanza Labán, ¿verdad? A preguntar por los ídolos que se le habían prendido. Ídolos, oye. Entonces, si usted estudia qué es ídolo, ¿qué quiere decir la palabra con ese ídolo? Bueno, ídolo viene del H8655, que se pronuncia más o menos así, terafín, no serafín, sino terafín, terafín. ¿Qué es terafín? Ahora sí. Eso es un terafín. ¿Qué es terafín? Terafín es una estatuilla.
Se cree, y dicen los estudiosos, que podían de ser como este tamaño, algunos así o algunos un poquito más grandes, pero eran estatuillas que formaban parte de las cosas de la familia. Dice aquí, una estatuilla que simbolizaba dioses falsos y que eran consultados. Eran vistos como amuletos. Según hallazgos arqueológicos, se cree que eran usados para atraer la fertilidad, ya que en su mayoría estas estatuas venían en imagen desnudas, no se venían como con ropa. Si usted logra ver aquí, pareciera como que se fueran pechos, ¿verdad?, de mujer, y venían en esa forma. Por eso los que estudian esto piensan y dicen que tenía que ver con la fertilidad. Para eso lo tenían, era como un amuleto que simbolizaba la fertilidad, la fertilidad. Ahora, yo me hago una pregunta: ¿por qué Raquel se los lleva? ¿Por qué Raquel se los lleva? ¿Qué perdió Raquel por haberse llevado eso? Perdió la fertilidad. Hasta el final Dios le tuvo misericordia y pudo tener a José y a Benjamín. Pero ¿qué perdió ella? La fertilidad. Entonces, si uno lo une, uno dice, bueno, estos simbolizaban estas cosas. Ahora, tenían ídolos, costumbres paganas, costumbres que no tenían nada que ver con el Señor. Por eso era una casa que tenía contaminación con costumbres del mundo. Con costumbres del mundo. Ahora, como digamos ahorita, disculpen, ahí vamos a ver, dice segundo, un lugar donde la querían retener, Génesis 24:55, dice, ellos cuando Eliezer, ¿verdad?, ya comieron y bebieron y se quedaron ahí a dormir, dice que apenas a buena mañana se levanta y dice, ahora sí, despáchenme para irme con ella, para llevársela a Isaac, ¿verdad?, y a mi siervo Abraham, para que vea que Dios prosperó el viaje, ¿verdad?, qué lindo. Pero dice que entonces se levanta la mamá y el hermano de Rebeca, que era Labán, y le dicen, por lo menos que ella se quede con nosotros 10 días más. 10 días más. Es donde él dice, no, ya que Dios ha prosperado mi viaje, déjenme irme de una vez. Entonces donde ellos llegan y dicen, entonces preguntémosle a ella qué quiere hacer. Y le dice, ¿quieres irte con él? ¿Y qué dice Rebeca? Dice, sí. Dice, sí. Entonces, la iglesia novia, ¿qué le dice a su amado? Le dice, sí. La iglesia novia le dice al amado, ven, ven. La iglesia del Espíritu dice, ven. Entonces, dice, al menos deja que se quede con nosotros 10 días. Y yo me ponía a analizar, y yo le pedí a Dios que, perdón, estoy afectado. Yo le dije al Señor, ¿por qué 10 días? Mi esposa y yo decíamos, ¿por qué será que 10 días la querían retener, verdad? Y es que, como les decía ahorita, ¿verdad?, en la Biblia los números y todo eso nos da enseñanza. El 10, ¿qué representa el 10 en la palabra del Señor? Totalidad, ¿verdad? Representa totalidad. Ahora, quizás sea un tiempo adecuado para hacer cambiar de opinión a una persona. Si usted lo analiza, vea, esto es algo así que el Señor ponía en mi corazón. Si usted lo analiza, ¿cuántos camellos llevaba Eliezer para esa misión, verdad? Llevaba 10. ¿Qué simbolizan los camellos? A los ministros, ¿verdad? Cuando él llega y la ve en el pozo ahí donde están, que le dan de beber agua, y él ve la señal que le pidió al Señor, entonces dice que se alegra tanto que viene y le pone un arete y le pone 2 brazaletes. Pero la Biblia dice que los brazaletes pesan 10 ciclos. Ahí aparece otra vez el 10, ¿verdad? Aparece otra vez el 10. Entonces, ¿qué simbolizan estos regalos? ¿Qué simbolizan las alhajas? ¿Y qué simbolizan estos adornos? Simbolizan los dones espirituales. Los dones espirituales. Entonces, ministros y dones espirituales. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le piden 10 días, ¿para qué? ¿Para qué? Para combatir. Para combatir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu del Lord? Combate contra los ministros. Combate contra los dones espirituales. Tiene una lucha férrea contra eso. ¿Para qué? Para retener a Rebeca. Para retener a la iglesia. Entonces, en la casa de Rebeca, de los papás de Rebeca que había, la querían retener. Habían antiministerios, ¿verdad? Y habían estas situaciones. Ahora, ¿qué más?
Les decía, un lugar donde se llamaba la riqueza. Según estudios arqueológicos, quienes poseían estos ídolos que eran pertenencias familiares, eran los que podían reclamar y recibir las herencias de la familia. Tal vez de ahí el gran afán de Labán por encontrar sus ídolos cuando Raquel los había hurtado. ¿Sabe cuánto corrió Labán atrás de Jacob y de sus 2 hijas? 7 días de camino. 7 días de camino. Agarró a sus siervos y corrió atrás de sus ídolos a buscarlos. ¿Qué me dice esto? Que él iba afanado por esto, que él iba desesperado por esos ídolos. Y se cree que quienes los tenían en su posesión eran los que podían reclamar las herencias de las familias, las herencias de los papás. Entonces, ¿qué nos habla eso? Nos habla de amor a las cosas materiales. Nos habla de amor a las riquezas más que de Dios. Nos está hablando de esta idolatría. Y ahora también, lo primero que Labán ve cuando su hermana llega a contar lo sucedido con Eliezer son las joyas de oro que se le había dado. Cuando llega Rebeca y sale corriendo y se mete a la casa y comienza a contar lo que había pasado en el pozo, ¿verdad? Llega de una vez y hace Labán. Se le fueron los ojos. ¿A dónde? A los brazaletes que le había dado. Como así se le salieron, como una cuarta. Y de una vez el hombre bien dispuesto. Sí, venga, aquí hay para los camellos y hay para que ustedes duerman. Ya el hombre verá cambiadito, bien bonito. ¿Por qué? Pero ¿qué fue lo primero que ve? Las riquezas. Ahora, los regalos que da Eliezer simbolizan los dones espirituales que Dios concede en la iglesia. Entonces, lo que mira Labán de primero simboliza a las personas que andan detrás de los dones y señales buscando un beneficio más que a Dios. La doctrina de la prosperidad. Entonces, ¿qué había en la casa de los padres de Rebeca? ¿Qué había? Había amor por las riquezas, había idolatría, porque amor por las riquezas es idolatría. El amor por las riquezas tiene ahí un Dios que todos conocemos. Entonces, esto simboliza lo que se está viviendo hoy en día con la iglesia. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministerios que uno se queda viendo esas instalaciones que tienen, esas formas de hacer las cosas, y uno dice, wow, qué lindo, Señor? Pero cuando usted escucha la doctrina, cuando usted escucha el mensaje, usted dice, ay, Señor, charita, tanto que tienen, ¿verdad?, para este mensaje que se da. Mejor fueran más ricos en mensaje y en doctrina que en infraestructura, que en la forma de hacer las cosas. ¿Verdad que sucede? Hoy en día, como dicen, no lo asaltan a usted con una pistola, a veces lo asaltan con una Biblia. Vea, hermano, le voy a decir esto y esto es cierto, porque un pastor allá en Pérez Celedón nos contó. Él quedó espantado de esta situación. Dice que él en Limón andaban predicando y eras que hombres más usados por el Señor, evangelistas. Andaban allá y dicen, qué ganas de ir a una iglesia. Y se fueron y buscaron en el lugar, encontraron una iglesia, fueron a meterse. Hermanos, en la entrada de la iglesia, los pararon así y les dijeron, ¿cuánta ofrenda traen? Para ver si pueden entrar. Porque dependiendo de la ofrenda que traiga, pueden entrar, si no, no. ¿Cuánto va a diezmar? Si no, no. Hermanos, esto es una barbaridad que se está dando hoy en día. Esto está dando hoy en día. ¿Y dónde lo vemos reflejado? ¿Dónde lo hemos reflejado? Hace casi 4,000 años en la casa de los papás de Rebeca. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ah? Yo le decía a mi hermano, hace casi 4,000 años Dios nos dejó los tips y nos dejó la enseñanza para que nosotros viéramos lo que iba a pasar con la iglesia novia. ¿Ah? Si bien es cierto, en los hechos está Simón el mago. Simón el mago le ofrece plata a Pedro y a Juan para poder que con la plata poder pagar los milagros que ellos hacían. Ahí está escrito. Y eso hay gente que está siendo engañada. Exactamente. Exacto. Así es. Ahora, para ir rápido, porque ya casi me callo. Vean, dice el cuarto, sin entendimiento del plan divino. Eso lo encontramos en Génesis 24:50. ¿Y por qué se lo puse así, hermanos? Porque dice que cuando llegó Elías y le habló con el papá, ¿verdad?, de Rebeca,
y con Labán, que estaba ahí en Metiche siempre, ¿verdad, Labán? Y con el papá, Eliezer les cuenta el plan y llega y dicen, esto ha salido de Dios. La Reina Valera lo dice así, esto ha salido de Dios. No podemos decirte que está mal o que está bien. Esa es la respuesta que da. No podemos decirte que está mal o que está bien. Simboliza a las personas que conocen de Dios, mas no entienden ni les preocupa su palabra. Les da igual una cosa como la otra, no tienen revelación, por ende se dejan llevar de aquí para allá. Eso estaba pasando en el entorno de Rebeca, que tipifica la iglesia novia. Eso está pasando en este tiempo. Mucha iglesia, muchos padres espirituales, muchos pastores, falsos a veces, pero se están dejando llevar por este tipo de situaciones. Por este tipo de situaciones. Prefieren ver cómo se ven aquí arriba que qué le dan de alimento a la iglesia que los está escuchando. No les importa entender doctrina, no les importa entender palabra del Señor, no les importa agarrar una Biblia y meterse unas 2, 3, 4 horas a escudriñar, a pedirle a Dios que dé revelación, que dé vida a través de la palabra. Son muchos ministros que lo que les importa es andar ahí bien bonitos, que los halaguen bastante, andar llenos de lujo, andar con un jet, que ser famoso, que ser casi como Lionel Messi, pero en el ámbito cristiano. Eso se está dando hoy en día. Eso se está dando hoy en día. Entonces, hermanos, si en el entorno que estaba Rebeca, nos habla a nosotros de los postreros días, nosotros tenemos que pelar bien el ojo. Tenemos que pedirle al Señor de que Él nos ayude a examinarnos y que el Señor nos revele hasta qué punto este espíritu de engaño, este espíritu de error, que va a tener su culminación ahorita cuando el Señor se lleva a la iglesia, ha estado afectando nuestro andar, ha estado afectando nuestra visión, ha estado afectando el amor por el Señor, ha estado afectando la entrega que tenemos nosotros para Él. Tenemos que preguntarle eso al Señor y dejar que el Señor nos responda, porque si hemos sido extraviados, así sea un poquito, necesitamos que el Señor con su amor, con su misericordia, nos agarre y nos levante y nos vuelva a poner otra vez en el camino correcto, porque si nosotros vamos con pasos de extravío, vamos a llegar a una situación terrible. Es ahí donde llega la apostasía irreversible. Comienza con pasos pequeños, comienza con pequeñas horas, con pequeñas situaciones, con pequeñas decisiones. Que los pastores me ponen mano dura, entonces me voy para otra iglesia. Así comienza. Y mentira que se va a firmar en otra iglesia. Lo que hace es salirse para el mundo y andar hablando mal de las personas, andar hablando mal de los demás, andar hablando mal de las coberturas y qué. Y al final de cuentas no eche raíz en ningún lado. Eso hace el espíritu de error. Eso hace el espíritu de error. ¿Qué hace el espíritu de error? Nos pone en contra de la cobertura de nosotros. Nos quiere hacer murmurar de nuestras coberturas. Nos quiere hacer